¿Cuáles son las necesidades de todo ser humano? Número uno, todos tenemos la necesidad de recibir amor incondicional. ¿Cuáles son las necesidades del alma del ser humano? Nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu necesita de Dios, nuestro espíritu tiene sed de Dios. Pero ¿y el alma? El asiento de las emociones, de los sentimientos, la mente, el intelecto, la voluntad, todo eso está en el alma. El alma tiene una necesidad primaria y es recibir amor incondicional. Y tú sabes que cuando el alma, tu alma, no recibe amor incondicional, ¿qué experimenta? El rechazo. Entonces nosotros tenemos, la primera necesidad es amor incondicional, la segunda necesidad es aceptación. Que seamos aceptados de manera incondicional también, en primer lugar, de parte de mi papá y de parte de mi mamá. Cuando nosotros no hemos sido aceptados incondicionalmente, ¿nosotros qué experimentamos? Rechazo, orfandad. Y en tercer lugar, nosotros tenemos la necesidad de sentirnos, ¿qué cosa? La necesidad de sentirnos seguridad. Y tú tienes que saber que el único que puede brindar seguridad al corazón de un hijo no es una mamá, es un padre, es un papá. Por eso cuando nosotros nos criamos sin papá, crecemos con muchos traumas. La palabra trauma simplemente es un hecho que dejó una marca en nuestra alma. Muchos han experimentado la orfandad en este lugar de diferentes maneras. ¿Quién ha experimentado orfandad aquí? A ver, ¿quién le podemos preguntar? Oscar, ¿cómo ha sido tu tema con la paternidad? Papá presente, papá ausente. Bueno, yo nunca recibí amor paternal, me crecí con un padrastro. Viendo la diferencia que tenía con mi hermana, eso me afectó profundamente. Sin darme cuenta, me crecí en rechazo. ¿Tu papá natural lo conociste? No, porque yo nací producto de una violación, así que en verdad no tengo idea. Pero Dios en este lugar me sanó, me restauró, me dio un propósito y si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Amén. George, el tema de la paternidad, ¿cómo ha sido? Papá presente, papá ausente, presente pero ausente. No, yo crecí, me crecí sin un papá presente, con orfandad, con orfandad. Sí, se fue a la casa como cuando yo tenía 4 años y yo me crié con mis hermanos y yo no tengo imagen de un papá presente, nunca lo tuve. Y cuando tuve la oportunidad, ya era más adulto, le pregunté que por qué nunca se acercó a mí. Y él fue el que me dijo que él no quería solamente un hijo, que era mi hermano mayor, que no quería su otro hijo, porque era yo. Y por eso ese rechazo estuvo conmigo, de que nunca quiso tener más hijos. Y a causa de eso tuvo ese rechazo conmigo. Y nunca tuve una imagen paterna, no sé, palabra de aceptación, de amor. Nunca tuve un cuidado. Al otro le dio un estudio, a mí no, me rechazaron. Me crié en la calle y ahí fue que todo detonó cuando no tuve un papá presente. Feña, ¿cómo fue tu experiencia con la paternidad? ¿Hubo orfandad, no hubo orfandad? ¿Papá presente, papá ausente? Yo siempre tuve a mi papá, pero nunca presente. Siempre estuvo conmigo en lo monetario. Siempre anhelé cariño, amor, seguridad y en realidad nunca lo tuve. Él me reconoció delante de mi familia cuando yo tenía recién 7 años porque fui producto de un adulterio. Siempre cargué con la culpa de que yo había venido a destruir a su familia, a sus otros hijos y me crecí con rechazo,
con orfandad, con muchos miedos, muchos temores, con muchas inseguridades. Y Dios aquí en este lugar me dio paternidad, Dios aquí en este lugar me dio seguridad. Su perfecto amor quitó todo temor. ¿La Ángela está por ahí? Ángela, ven un ratito, cuéntanos un poquito tu experiencia con la paternidad. Papá presente, papá ausente. ¿Ha habido orfandad? ¿No ha habido orfandad? Cortito, no te pongas a predicar tampoco. Amén. Bueno, sí, en realidad yo no conocí a mi papá nunca, hasta el día de hoy. Yo crecí sin papá, siempre crecí con tíos, cuidándome, siempre con faltas en realidad. Entonces nunca sentí una dirección correcta en mi vida, nunca. Yo hice muchas cosas, viajé, ejercí muchas cosas, pero en todo lo que yo hacía no tenía un horizonte, un destino, algo. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo llegué aquí, cuando yo llegué al Señor, Él como que empezó a saldar las heridas que yo arrastraba desde pequeña. Fui abusada cuando era muy chiquita. Entonces, esa falta que tenía hizo que hubiera muchos huecos en mi vida sin llenar, cosas que no supe hacer como mujer, como persona adulta. Pero cuando conocí a Dios, Dios me dio identidad, me dijo que yo era su hija. Conocí a un papá que está todo el tiempo conmigo, alguien que me dio seguridad, me dio identidad, me dijo que nunca me dejaría. Y hasta el día de hoy los años han pasado y Él nunca me ha dejado, nunca. Así que puedo decir que Él no falla y que cuando uno llega sin paternidad o con faltas, el Señor suple todo. Amén. Número 1, ¿quién es el Padre Celestial? El Padre Celestial es la primera persona de la Trinidad. Nosotros adoramos a un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Quién es el Padre Celestial? La primera persona de la Trinidad. El libro de Apocalipsis dice que el Padre es el que está sentado en el trono. ¿Cuáles son las 3 dimensiones de la paternidad? En primer lugar, Padre Celestial, el que está en el cielo, amén. Segundo lugar, Padre Espiritual. En este lugar vendría siendo yo su Padre Espiritual de todos ustedes. Y en tercer lugar, Padre Natural. 2, ¿qué significa la palabra Padre? Vamos a ir a la etimología un poquito. ¿Qué significa la palabra Padre? La palabra Padre, en primer lugar, es una palabra aramea, no es hebrea. Es una palabra aramea que significa, que es la palabra Abba en arameo. ¿Y Abba qué significa? ¿Significa papi o significa papito? Escúchame, mira. En el Antiguo Testamento, antes de Jesús, jamás se escuchó que un ser humano le llame a Dios papá. En el Antiguo Testamento tú vas a encontrar Jehová, Yahweh, Adonai, Elohim, El Shaddai, pero tú jamás vas a encontrar, no hay registro en el Antiguo Testamento, escúchame bien, no hay registro en el Antiguo Testamento de alguna persona del pueblo de Dios que le haya llamado a Dios Padre. Cuando Jesús vino a la tierra, ¿tú sabes por qué los religiosos de la época rasgaban sus ropas? Porque escucharon a Jesús dirigirse a Dios como Padre. Mira, escúchame.
La palabra aramea para padre es Abba, que significa papi y papito. Y Abba tiene que ver con confianza total e intimidad del hijo con su padre. Confianza e intimidad. Esa es la idea de Abba. Confianza e intimidad. Pero también hay una palabra griega en el Nuevo Testamento que se usa para la palabra padre, y es la palabra pater. Diga pater. Y la palabra pater, de allí viene la palabra familia, de la palabra griega pater, y también de allí viene la palabra patria, nación, país. Mira, cuando tú ves los problemas en los países, podemos ver corrupción en la política, ¿qué más? Inmoralidad sexual, delincuencia, todo este tema de la agenda LGTB, pobreza. Cuando nosotros vemos los problemas en los países, nosotros tenemos que ir a las familias, porque allí radica el problema. Cuando nosotros vamos a las familias, nosotros nos vamos a dar cuenta que el problema de la familia está en el padre de la casa. Puede que haya sido un padre ausente, puede que haya sido un padre que abandonó la casa. Cuando tú te vas a los problemas de las pandillas, los problemas están en la familia, pero cuando tú observas la familia, el problema está en el padre de la casa. El padre se echó el pollo hace mucho tiempo. O el padre está en la casa, pero no tiene una relación con su Padre Celestial. Porque para que tú puedas cumplir bien tu función de pater, de padre, tú tienes que tener una relación con tu Padre Celestial. De ninguna manera tú puedes manifestar paternidad correcta, genuina, si tú no tienes una relación con el Padre Celestial. Entonces, la palabra aramea Abba da la idea de confianza y de intimidad. Amén. Pero la palabra griega pater no da la idea de confianza y de intimidad, sino de respeto y honra. Respeto y honra. Entonces vemos como dos facetas que nosotros como hijos tenemos que tener con nuestro Padre Celestial, nuestro Padre espiritual y nuestro Padre natural, que tiene que ver con la faceta de intimidad y confianza. ¿Por qué Jesús le decía papá y no le decía Jehová? ¿Por qué no le decía el gran yo soy? ¿Por qué le decía papi? ¿Por qué se dirigía como Abba? Mis hijos no me llaman por mi nombre. Jamás tú vas a escuchar a Johan decirme Elías. ¿Cómo me dice Johan, Ezequiel y Lasaili? Me dicen papi, porque ellos son mis hijos, porque yo soy su padre, porque hay intimidad y porque hay confianza. Cuando yo me dirijo a mi papá, que está en Argentina, en Pico Truncado, le mando un saludo a mi papá. No sé si en Argentina es Día del Padre, pero si fuese así, feliz día, papá. Cuando yo le mando un WhatsApp a mi papá, yo le digo guatón. De repente le digo guataca, pero yo le digo papi. Yo no lo llamo, nunca, jamás yo lo he llamado por su nombre, pero es porque él es mi Abba. Implica confianza, implica intimidad. Entonces, cuando nosotros no conocemos a Dios como papá, cuando nosotros llegamos al Evangelio y no tuvimos un papá natural presente, nosotros, la relación que tengamos con nuestro Abba, Padre, va a ser la misma relación que tuvimos con nuestro papá natural, porque ese fue nuestro espejo y fue nuestra enseñanza.
Yo he escuchado a muchos líderes que cuando oran le dicen a Dios usted que está por allá arriba, tenga piedad de nosotros, y hablan como en tercera persona y hablan con mucho respeto. Claro, conocen a Dios como un pater, honra y respeto al padre de familia, pero no han tenido la revelación del Abba Padre. Nosotros tenemos que honrar y tenemos que respetar a nuestro Padre, pero hay una faceta que tú tienes que saber que tú necesitas conocer, y es la faceta del Abba Padre. ¿Cuántos dicen amén? Mira, escúchame. Dos aspectos de la relación que debemos tener con el Padre Celestial, que se desprenden de estos dos significados: Abba y Pater. Intimidad y confianza, y Pater, respeto y honra. 4. En el Antiguo Testamento nunca nadie le llamó a Dios Padre. Por eso cuando Jesús vino a la tierra lo querían linchar, porque los religiosos no podían concebir que alguien no se dirija a Dios por su nombre, sino que le diga papi. Juan 1:18 dice que Jesús vino a la tierra para mostrarnos al Padre Celestial. ¿Quieres conocer al Padre? Tienes que conocer a Jesús. ¿Quieres conocer cómo es el Papá Celestial? En los 4 evangelios tú vas a ver cómo es el corazón del Padre. Dice a Dios, al Padre, ¿cómo dice? Nadie lo ha visto nunca. El Hijo único, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos los ha dado a conocer. 5. ¿De qué trata la revelación del Padre? ¿Cuál es la revelación que yo debo tener? Son 3 cositas aparentemente simples, pero que son profundas, y que si tú las llegas a capturar en tu espíritu, puede transformar tu vida. ¿Cuál es la revelación que yo tengo que tener? Letra A. No sé si me puedes colocar las 3 de una. Letra A, la revelación. La revelación. Ya, más fuerte. La revelación que Él es mi Padre. Letra B, la revelación que Él me ama. Y C, la revelación que yo soy su hijo. Déjame eso en pantalla. Vamos a ir dando vueltas por algunos versículos, pero siempre vuelves a eso. Efesios 1:4 dice que fuimos escogidos en el Padre antes de la fundación del mundo. ¿Tú sabes lo que significa Abba? Los primeros 2 significados de Abba es origen. Diga conmigo, origen. Origen, y el segundo significado de Abba es fuente. Mira, esto es una fuente. Esta es la fuente y la vamos a verter. Tú eres el tazón. Eso fue lo que sucedió cuando Dios nos creó, cuando Dios te hizo. Él es fuente de vida. Y tú tienes que saber que todo lo que está en la fuente también está en nosotros. Por eso la palabra dice que nosotros somos su imagen y su semejanza. Escuché una vez un significado muy maravilloso que decía que imagen y semejanza significa así como Él es por fuera y así como Él es por dentro.
Así como Él es por fuera, así también soy yo porque yo soy su hijo. Johan se parece a mí. La Siley se parece a mí. Ezequiel, no sé a quién se parece. Que si tú me dices eso. Abba significa origen y significa fuente. Fuente de vida. Del Padre proviene todo lo bueno para nosotros. La palabra dice que todo viene de Él. Todo fue creado por Él y todo viene de Él hacia sus hijos. ¿Tienes tu carnet allí en tu billetera, en tu celular? No sé si puedes sacar tu carnet. ¿El carnet cómo se llama? Cédula de identidad. Mira tu carnet, porque tiene una información. ¿Qué dice en la primera parte? Mira, cuando tú ves tu apellido, ¿tú qué estás viendo? Tú estás viendo tu origen. Cuando tú das la vuelta y dice dónde tú naciste, de dónde vienes, ¿qué estás viendo tú? Tú estás viendo tu origen. Una cédula de identidad que te identifica. Ahí está tu rostro, ahí está tu nombre y ahí está tu apellido, ahí está tu origen. Cédula de identidad. ¿Qué información sale allí? Tu origen, tu procedencia, tu apellido determina quién es tu padre. O si tienes padre, o si no lo tienes, porque algunos tienen el apellido de la mamá. Todos tenemos un carnet espiritual. ¿Tú sabes cuál es tu carnet espiritual? La palabra de Dios. Y en ese carnet espiritual sale cuál es tu procedencia. La palabra dice que Efesios 1:4 decía que el Padre me escogió, el Padre te escogió a ti. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Dice que Él nos escogió ¿a dónde? En Él. Antes de la fundación del mundo, ¿dónde estabas tú? Estábamos en Él. Entonces, cuando vemos nuestro carnet espiritual, lo que la palabra nos está diciendo es que yo existía antes de que el universo fuese creado. Fui escogido antes de la fundación del mundo. Yo existía y yo estaba dentro del Padre antes de que todo el universo fuese creado. Entonces yo vengo a decirte que tú tienes un origen. Y tu origen no es un mal padre que no quiso hacerse cargo de ti. Un mal padre que siempre se avergonzaba de ti y que aprovechaba las oportunidades para dañarte, para insultarte, o que te maldijo con sus palabras. Tu origen no es un padre que cuando tú quisiste conocerlo te rechazó. Lo que la palabra nos está diciendo es que aún antes de que tus padres nacieran, tú ya existías en el Padre Celestial. Mira, estamos hablando de la primera revelación, la revelación que Él es mi Padre. Porque tú ¿cómo sabes quién eres? ¿Cómo tú puedes saber quién eres? Tú tienes que conocer tu origen. Si tú conoces tu origen, tú sabes quién eres. El conocer tu origen te da identidad. Por eso que hay gente que lucha con la falta de identidad y no saben quiénes son. Por eso que hay gente que lucha con la falta de identidad y estamos en una generación que lucha pero a full con la falta de identidad. No saben si son hombres, no saben si son mujeres, no saben si son animales, no saben si son algo. Cuando nosotros analizamos las vidas de las personas que tienen falta de identidad, nos vamos a encontrar con la ausencia de
paternidad. La revelación de que Él es mi Padre, yo vengo de Él, yo salí de Él. Él me dio a luz. Antes de la fundación del mundo, Él me escogió a mí porque yo estaba dentro de Él. Yo no nací por la casualidad, yo nací porque Él deseó que yo naciera. Y yo te quiero decir que me voy a adelantar un poquito en el tema. Todo lo que sale del Padre Celestial, Él lo ama. Todo lo que Él ha dado a luz, Él lo ama. Todo lo que el Padre Celestial ha dado a luz, no solamente lo ama, sino que lo sostiene, lo protege, lo nutre, lo alimenta. Mira, Gálatas 4:6, no sé qué dice, y 7. Leamos todos juntos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió ¿a dónde? A vuestros corazones. ¿Qué envió? El Espíritu de su Hijo, el cual clama. O sea, el Espíritu que tiene Jesús, el Espíritu de Hijo que tiene Jesús, ese Espíritu de Hijo Él lo envió dentro de mí. Y dice que ese Espíritu nos hace clamar, Abba Padre. Así que ya no eres un esclavo, sino un hijo. Y los hijos, ¿cómo llaman a su papá? Lo llaman por su nombre, le dicen papi. Sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, heredero del Padre. Porque los únicos que heredan y los únicos que tienen herencia son los hijos. Letra B, la revelación que Él me ama. Segunda de Corintios 13:14. Levante su manito y diga: papá me ama. Diga: así guateado como estoy, Él me ama. Tu alma tiene una necesidad. ¿Y cuál es la necesidad de tu alma? Amor incondicional. Y esa calidad de amor ningún padre de esta tierra lo puede brindar. Esa calidad de amor incondicional, que es el amor ágape, solamente existe en el Padre Celestial. ¿Cómo dice? Mira, este versículo bíblico, mira. Este versículo bíblico es como que nos muestra el mayor énfasis de cada una de las personas de la Trinidad. ¿Cómo se puede decir? Su mayor característica puede ser, ¿no es cierto? Como la mayor característica respecto con nosotros. Dice que la mayor característica de Jesús para con nosotros es su gracia. Lo vimos en retiro posencuentro. ¿Se acuerdan los que fueron? Dice que la característica de la primera persona de la Trinidad es su amor, el amor de Dios. Y dice que el Espíritu Santo es la comunión, pero estamos hablando del Padre. Diga conmigo: papá me ama con un amor incondicional. Diga: papá me ama tal y como yo soy. Tú tienes que saber que los papás amamos a nuestros hijos no por lo que hacen, sino por lo que son. Nosotros amamos a nuestros hijos y nuestro amor no crece ni mengua por el comportamiento de nuestros hijos. Nosotros los amamos aún antes de nacer, no sabiendo si van a nacer sanos o enfermos, no sabiendo si serán inteligentes o no, no sabiendo si serán obedientes o rebeldes. Ese es el amor de un padre hacia un hijo. La palabra dice: si nosotros, siendo malos, le sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Papá Celestial nos ama a nosotros? Lo que te tiene que entrar en tu espíritu es que Dios te ama por lo que tú eres. Tú saliste de Él
Tú eres hijo. No hay nada que tú puedas hacer que haga que Él se decepcione y se desilusione de ti. Lo que tú tienes que entender es que la mayor expresión del Padre es su amor. Cuando hablamos del Espíritu Santo, Él anhela tener comunión con nosotros, amistad. Cuando hablamos de Jesús es su gracia, pero cuando hablamos de papá es su amor. Él me ama tal y como yo soy. Él me acepta tal y como yo soy. Yo soy perfecto para Él. Para Él yo no tengo que mejorar nada. Para Él yo estoy bien así como estoy, porque soy su hijo. Y eso es suficiente para Él. Y letra C, la revelación que soy su hijo. 6, la paternidad de Dios es un misterio. ¿Qué es un misterio? Es un conocimiento que está escondido en el corazón de Dios, que solo el Espíritu Santo puede dar a conocer. Es un conocimiento que está escondido en el corazón de Dios. Eso es un misterio. Y la paternidad de Dios, ¿qué cosa es? Es un misterio. ¿Por qué Dios esconde sus misterios de la gente? ¿Por qué Dios nos los entrega a todos? ¿Por qué Dios esconde su conocimiento? Dígame usted. Dios solo se revela a los que tienen motivos correctos en el corazón. ¿Quieres tener un encuentro con el Padre? ¿Quieres ir más profundo en el corazón del Padre? Si tú eres sincero conmigo, tú me puedes decir: he estado luchando con el miedo, he estado luchando con la inseguridad, siento que el rechazo del cual fui libre quiere volver, sigo lidiando con la vergüenza, con el apocamiento, con la inferioridad, sigo lidiando con los celos, sigo lidiando con la falta de identidad, sigo lidiando con la orfandad, ese sentimiento de abandono. Huérfano significa abandonado, significa solo, significa sin guardián. La gente puede estar con toda su familia, tener una bella esposa y bellos hijos, pero se sienten solos y abandonados porque hay un espíritu de orfandad que provino de la falta de un padre. Se sienten que no tienen dónde agarrarse, están pasando por problemas económicos, por problemas de enfermedad, y se llenan de incertidumbre del futuro. ¿Por qué Dios esconde su conocimiento de la gente? ¿Cuáles son los motivos correctos para que Dios se pueda revelar a nosotros? ¿Para qué quieres que Dios se dé a conocer como papá si vas a ser un hijo desobediente? ¿Para qué quieres que Dios se revele como Abba, que te inunde con su amor, si no lo vas a honrar? ¿Para qué quieres que Dios se revele como Abba si no hay hambre de conocerlo? ¿Para qué quieres tener un encuentro con el Padre? ¿Para qué quieres ir más profundo? ¿Para creerte superior delante de la gente porque eres el dueño de una, entre comillas, revelación? ¿Para ser un padre espiritual? ¿Para ser un apóstol, entre comillas? ¿Para qué quieres ese conocimiento? ¿Cuáles son los motivos correctos? Papá, yo te quiero conocer porque yo quiero obedecerte, yo quiero honrarte. Yo tengo hambre de conocerte, yo quiero conocerte. Y yo te quiero amar más. Esos son los motivos correctos. 7. ¿Qué genera en nosotros la revelación del Padre? Colócame toda la lista. ¿Qué genera en nosotros la revelación del Padre? Letra A, nos sana y nos libera del rechazo. Vamos a leer Efesios
1, del 5 al 6. Dice que, si leemos el anterior, dice que antes de la fundación del mundo fuimos escogidos en Él. Fuimos escogidos en Él para ser santos, sin manchas. Y dice que fuimos escogidos en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria y de su gracia. Y esto es lo que me interesa, la última parte. ¿Cómo dice? Con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué es lo que genera la revelación de la paternidad de Dios en nosotros? Nos libera del rechazo. Somos aceptados, nos sentimos aceptados. ¿Tú sabes cuáles son los dos grandes problemas en el corazón del ser humano? Número 1, la falta de perdón. Y número 2, el rechazo. Fuimos rechazados desde el vientre. Algunos de los que están aquí, cuando tu padre se enteró que tu madre estaba embarazada, muchos le dieron la opción de poder abortar. Probablemente tu madre quedó embarazada jovencita y no quería tenerte. Muchos de ustedes experimentaron rechazo desde el vientre de la madre. Cuando nosotros tenemos rechazo, nosotros nos rechazamos a nosotros mismos. Nosotros rechazamos nuestra apariencia física, rechazamos nuestra forma de ser. Sentimos que la gente nos rechaza, nos sentimos inadecuados. La gente que tiene rechazo generalmente provocan eso, que las personas lo rechacen. Por ahí hasta caer mal, rechazo. La revelación de la paternidad de Dios sana nuestro corazón de la herida del rechazo y nos libera del rechazo, porque no solamente es una herida, sino que también es un espíritu. Tú tienes que saber que el Padre Celestial no te rechaza. Tú tienes que saber que probablemente en algún momento tú le hiciste promesas a Él y le fallaste. Quizás hay muchos en sus hogares que están luchando y lidiando con el rechazo porque le fallaron a Dios. Quizás en algún momento sirvieron con nosotros en este lugar. Quizás en otro momento Dios los usó para servir en un encuentro y para sanar a otros del rechazo, pero hoy se encuentran lidiando con el rechazo. No se sienten aceptados por Dios por todos los errores que han cometido. ¿Qué hace la revelación del Padre Celestial? Nos sana y nos libera del rechazo. Si mi papá natural no me quiso, mi papá original, de donde yo realmente vengo, Él me acepta tal y como yo soy. Amén. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso a papá. Nos libera del espíritu de orfandad. Como te dije hace un momento, cuando nosotros lidiamos con la orfandad, la palabra huérfano, mira, la palabra huérfano no significa sin padre en ninguno de sus significados. Significa sin protección, significa solo, afligido, sin guardián, pero en ningún caso significa sin padre. ¿Sabes por qué? Porque la orfandad se da de muchas maneras, de muchas formas. Como lo dijo la pastora Fernanda, yo tuve a mi papá presente, pero crecí con rechazo, porque fui producto de una infidelidad. No fui concebida según los parámetros divinos. Nos sana, nos libera del rechazo, pero también nos libera del espíritu de
orfandad. La gente que la gente huérfana, la gente que de alguna manera ha experimentado la orfandad porque se le murió el padre, o el padre abandonó el hogar, o los papás se separaron. Diferentes maneras de experimentar la orfandad. O papá presente en casa pero ausente. Siempre tienen problemas con todo tipo de autoridad. Esa es una característica de los huérfanos. Siempre se rebelan contra todo tipo de autoridad. Eso no solamente se llama rebelión, sino que también se llama anarquía. El no querer autoridad sobre ti. C, nos libera del temor en todas sus formas. Romanos 8, 14 y 15. Leamos, ¿qué dice? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Está hablando de la orfandad, del rechazo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre. Amén. La revelación del Padre nos libera del temor en todas sus formas. El temor, la vergüenza, el miedo al futuro, que muchas veces nos invade a nosotros los hombres por ser cabeza del hogar y tener que responder en la casa y tener el peso sobre nuestros hombros de mantener la casa. Muchas veces el miedo al futuro nos invade. La vergüenza de hablar en público, la timidez, el sentimiento de inferioridad, el apocamiento. Ojalá que yo pueda estar lo más invisible y que la gente no me vea. Ese sentimiento de autorrechazo. Todo eso es temor. El temor en todas sus formas. Los celos es temor a perder. Los celos es inseguridad. Y que genera en nosotros la revelación del Padre, y con esto terminamos, nos da identidad. Mateo 4:3. Y vino a él el tentador y le dijo, ¿qué le dijo? Satanás vino a tentar a Jesús, ¿con qué? Con su identidad de hijo. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué es lo que hace la revelación del Padre? Nos da identidad de hijo. ¿Por qué Jesús no le hizo caso a Satanás? Dígame usted. ¿Por qué Jesús no cayó en la tentación? En primer lugar, porque Jesús sabía quién era. Pero ¿cuál sería otra explicación? Porque Jesús sabía que para que tú seas hijo, tú no necesitas hacer algo para demostrarlo. Simplemente tú sabes que tú saliste de tu papá, que tú no eres hijo por hacer algo, sino que el ser hijo es una posición que no se gana. Simplemente lo único que tú hiciste es salir del vientre de tu padre, de los lomos de tu padre. Nos da identidad de hijos. Cuando tú sabes quién eres tú eres libre del temor. Cuando tú sabes que tú eres hijo, tú eres libre del temor. ¿Sabes por qué? Porque tú sabes que tú eres amado.
Tú sabes que tú eres amado y eso te da seguridad en tu vida. Tú no tienes miedo de lo que te depara el futuro. Tú no tienes miedo a pesar de todas las circunstancias adversas que tú puedas estar viviendo. De que hayan muchas voces alrededor que te digan, no, si tú estás enfermo y es gravísimo lo que tienes. Tú tienes seguridad y tú tienes confianza. Porque tú sabes que tú no eres cualquiera. Tú sabes que tú eres hijo. Y que el Padre está loco por ti. Y como Él está loco por ti, Él lo da todo y lo daría todo por ti. ¿Tú sabes lo que el Padre Celestial dijo de Jesús? Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. ¿Tú sabes lo que dice la Escritura cuando Jesús, antes de lavarle los pies a sus discípulos? Dice que Jesús, sabiendo que había salido de Dios y que a Dios iba, y que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, se sacó la manta y se puso la toalla y comenzó a hacer lo que hacían los esclavos, porque Jesús no tenía problemas de identidad, porque Él sabía de dónde había venido, Él sabía para dónde iba, y Él sabía que papá le había dado todas las cosas en sus manos. Por eso Él no tenía problemas de baja autoestima. A Él no lo afectaba, entre comillas, el rebajarse y hacer lo que hacían los esclavos en esos tiempos, porque Él sabía quién era, porque Él tenía identidad de hijo. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Padre Celestial, esto sucede. Somos libres del temor en todas sus maneras, somos libres de la orfandad, somos libres del rechazo. Él nos da identidad y Él nos da seguridad. Camino seguro por la vida. Estoy pasando por este valle de sombras y de muerte. Probablemente en este momento hay gente aquí que está pasando por valles de sombras y de muerte, valles de enfermedad, quizás valles de crisis económica, financiera, quizás un valle de problema familiar. Pero cuando tú sabes quién eres tú estás tranquilo. Aunque todo el mundo venga en tu contra, aunque tengas a todo el mundo en tu contra, tú estás seguro, porque tú sabes que tu papá te ama y que Él jamás va a permitir que algo malo te suceda. Tú sabes que tu papá te ama, que Él es el dueño de todos los recursos que hay en la tierra y Él jamás va a permitir que algo te pudiera faltar. En el corazón del Padre levante su manito allí. Tenga libertad para adorar al Señor. Tenga libertad para adorar a papá. La revelación del Padre es un misterio. La paternidad de Dios es un misterio. La revelación, la paternidad de Dios es un misterio. ¿Por qué Dios esconde su conocimiento? Porque la gente muchas veces se acerca a Él con los motivos incorrectos. Él es tu Abba, pero Él también es tu Pater. Y
como pater se merece obediencia, honra. Yo te quiero.